Bien, compañeros, yo les voy a hablar rápidamente y hacer un pequeño ejemplo de lo que es el banco de preguntas. Esta parte es muy interesante porque Moodle me permite a mí poder crear cuestionarios, ya sea para exámenes o para evaluaciones cortas o quizzes como le conocemos. Pero realizar esta tarea no es tan simple como se menciona, porque hay dos etapas. La primera etapa tiene que ver con lo que es crear las preguntas, ¿verdad? N cantidad de preguntas y de diferentes tipos. La segunda etapa tiene que ver con crear la actividad llamada cuestionario, ¿ok? Y luego de crear el cuestionario, estas dos etapas se fusionan entre sí y el resultado es un examen o una evaluación corta. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo crear preguntas en el espacio del banco de preguntas. En nuestro curso, en el panel de administración, al final hay una sección que dice banco de preguntas. Para poder ver las otras opciones que contiene, debo hacer clic en la flechita que está al lado izquierdo. Aquí yo puedo entrar a la parte que dice categorías. Voy a entrar a donde dice categorías y antes, al puro inicio, yo les di un recorrido que este curso de ejemplo ya trae algunas categorías. Yo puedo crear más categorías. Usted puede decir, no, yo voy a tener 6 quizzes en el cuatrimestre. Bueno, usted agrega acá una nueva categoría que diga quiz 6 y le pone ahí alguna descripción. Voy a tomar como base de la categoría 5. Y en este caso sería la categoría 6, ¿ok? Entonces, eh, ya simplemente le doy a añadir categoría y ya tengo una nueva categoría. Observen que a la par de cada categoría hay unos paréntesis y hay un cero. Eso indica el número de preguntas que tiene cada categoría. Por supuesto, aquí ninguna categoría tiene preguntas. Supongamos que voy a crear preguntas para el quiz número 1. Así que voy a hacer clic en el número 0, que está entre paréntesis, y me va a llevar a la página donde yo voy a empezar a crear preguntas. ¿Ok? Entonces, en este espacio, aquí yo puedo pasarme de una categoría a otra si quiero. Y con este botón que dice crear nueva pregunta es con el cual yo voy a trabajar. ¿Ok? Cuando yo presiono ese botón, voy a ver que tengo la posibilidad de agregar diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas de arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto. Bueno, aquí podemos ver los diferentes tipos de preguntas. No tenemos el tiempo en este momento para explicar cada uno de estos tipos de preguntas, pero voy a hacer un ejemplo sencillo con opción múltiple y verdadero y falso. Tenemos videos donde explican cómo crear preguntas de otro tipo, así que vamos a compartirlos cuando les enviemos el resumen del seminario para que ustedes los puedan consultar como referencia. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo voy a seleccionar la pregunta que dice opción múltiple. Al darle clic en agregar, se me va a mostrar una nueva pantalla donde yo voy a configurar la pregunta. Vean que estoy sobre la categoría Quiz 1. Debo de poner un número de pregunta, un nombre de pregunta que puede ser el número 1, por ejemplo, como para llevar una secuencia de preguntas que estoy creando en este espacio. Y donde dice enunciado de pregunta, aquí es donde yo voy a poner, pues eso, la pregunta, ¿verdad? Creo que tengo acá un ejemplo que me puede servir para hacer esto un poquito más rápido. Déjenme nada más verificar. Aquí lo tengo. ¿Ok? Entonces, tengo acá una pregunta que voy a ponerlo. A medida que las computadoras evolucionan, entonces yo voy a darle 5 opciones al estudiante. ¿Ok? Para ello, en la parte de abajo yo voy a encontrar la sección de respuestas. Pero antes de ir acá, hay otras cosas aquí que puedo configurar. Por ejemplo, si a mi pregunta yo le quiero agregar una imagen, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Y para ello voy a utilizar el botón que dice imagen. Primero pongo el cursor donde quiero que se inserte la imagen. Luego presiono el botón de imagen, hago clic en examinar repositorios, subir un archivo, seleccionar archivo y bueno, voy a buscar una imagen acá. Tal vez alguna de estas me pueda servir. No tiene nada que ver con la pregunta, pero para el ejemplo, hago clic en subir este archivo
y marco la descripción no es necesaria y aquí le voy a poner un tamaño de 200 para que se vea más pequeña. Y le doy clic en guardar imagen. Entonces la imagen va a aparecer acá debajo de la pregunta, ¿ok? Entonces probablemente su pregunta tenga que ver con una imagen que el estudiante quiera ver antes de responder. Entonces usted la puede agregar ahí sin ningún problema. Esto de la puntuación lo vamos a ver ya cuando estemos agregando preguntas al cuestionario. De momento podemos dejarlo con el valor que trae por defecto. En retroalimentación general sería, digamos, un texto que queremos que le aparezca al estudiante después de que responda esta pregunta. ¿Ok? Más abajo, donde dice una o varias respuestas, aquí es bastante importante. Por defecto viene una sola respuesta. Pero veo que tengo otra opción que dice se permite varias respuestas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si yo selecciono se permiten varias respuestas, entonces yo de las elecciones como respuesta que tenga, yo debo de decirle al sistema cuánto vale cada elección. Por ejemplo, voy a copiar rápidamente las elecciones para que veamos cómo jugar con estos tipos de preguntas. Digamos, la opción 1 se hacen más rápidas. Opción 2 crecen de tamaño. Opción 3 cuestan más. Opción 4 consumen más electricidad. Y opción 5 se hacen menos fiables. Moodle por defecto trae hasta 5 elecciones, pero si usted quiere poner más, simplemente basta con darle clic en el botón que dice espacio en blanco para 3 opciones más y le va a cargar 3 cuadritos más de esto, es decir, tendría 8 opciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Como yo seleccioné, se permiten varias respuestas, yo debo de decirle que esta es parte de las respuestas correctas y que la opción 2 también es parte de las respuestas correctas. Muy importante que entre todas las respuestas correctas debe de sumar un total de 100 puntos. ¿Qué pasa si yo pongo acá, por ejemplo, 30 y le doy guardar? El sistema me va a dar un error y no me va a guardar esta pregunta. ¿Ve? Me dice, las calificaciones positivas elegidas no alcanzan el 100%, solo alcanzan el 80%. Es decir, entre todas las opciones correctas yo debo distribuir los puntos de tal manera que todas me sumen el 100%. ¿Ok? Si es una sola respuesta, entonces digo, una sola respuesta y en el caso de esta pregunta, la opción 1 sería la correcta, así que le doy todo el puntaje a ella y la opción 2 le digo que no va a tener ningún puntaje. Entonces, esto estaría correcto porque le estoy asignando el total de puntos a la respuesta correcta. Entonces, no se confundan porque en cada elección van a haber 2 cuadros de texto, donde pongo la respuesta y donde pongo la retroalimentación. La retroalimentación vendría a ser un texto que tiene que ver con esta elección que el estudiante escogió. Entonces, ahí no es obligatorio que usted llene información, simplemente dejarlo en blanco y continuar con las respuestas, ¿verdad? Entonces, bajo y ya al final vengo y le doy clic en guardar cambios. Una vez que cargó ya la pantalla, veo que la pregunta ya se creó. Por aquí yo puedo tener algunas opciones, como por ejemplo, gestionar marcas, editar la pregunta. Si me equivoqué en algo de esta pregunta, le puedo dar clic en editar y volver a cargar a la pantalla en la que estaba anteriormente, sacarle una copia a esta pregunta exacta como la tengo o hacer una vista previa. Si yo selecciono vista previa, deme un momentito que no se está mostrando. Voy a volver a compartir la pantalla. Sería esta. Ahora sí. Si yo le doy clic en vista previa, entonces me va a aparecer pues la pregunta cómo el estudiante la miraría. ¿Ya? Entonces aquí está la pregunta, se muestra la imagen y aquí están las opciones. Entonces el estudiante debe de seleccionar una de todas las opciones. Si el tipo de pregunta hubiera sido que permite varias respuestas, entonces me permitiría seleccionar más de una respuesta. ¿Ok? Entonces ya puedo cerrar esta ventana y volver al área de trabajo.
y el otro botón que es una X es para borrar la pregunta. Voy a crear una pregunta más rápidamente y esta va a ser de verdadero y falso. Selecciono verdadero o falso, le doy a agregar y creo que tenía una por acá que me puede servir. Vamos a copiar esta pregunta. Vean que aquí ahora en categoría, entre paréntesis, me aparece un número, un 1. Eso indica la cantidad de preguntas que hay en esa categoría. Entonces, puedo poner 2, pongo la pregunta y como es de verdadero y falso, le digo que la respuesta correcta es verdadera. Lo que pasa es que el sistema automáticamente va a calificarle a los estudiantes. Cuando yo selecciono una respuesta, el sistema va a comparar lo que el estudiante puso con lo que yo le he dicho al sistema. Por último, le doy guardar cambios y ya tengo 2 preguntas. ¿Ven? Entonces, aquí tengo 2 preguntas que pertenecen a quiz 1. Yo puedo pasarme a otra categoría, por ejemplo, examen parcial 1. Y una vez que carga, ya no voy a ver esas preguntas porque estoy en la categoría examen parcial 1 y aquí puedo empezar a trabajar preguntas para ese examen. Muy bien, ese es el procedimiento para agregar preguntas. Como les dije, hay más tipos de preguntas, pero el tiempo no nos da para verlas todas. Voy a aprovechar y me voy a ir aquí al curso, a la página principal y voy a crear una actividad de tipo cuestionario para poder agregar estas 2 preguntas que he creado. Entonces me voy a ir específicamente hasta abajo donde está la unidad 1 y voy a utilizar esta opción que dice añade una actividad o un recurso. Al darle clic, voy a escoger dentro de actividades la que dice cuestionario, ¿ok? Y le voy a dar clic en agregar. En este momento me va a aparecer la página donde yo voy a configurar el cuestionario. Voy a ponerle un nombre, que en este caso es quiz 1 o evaluación corta 1. Aquí voy a poner las instrucciones o recomendaciones para hacer este quiz, ¿verdad? Podría ser un párrafo corto donde usted le indica al estudiante qué es lo que va a hacer. Bueno, este quiz está elaborado del material que vimos de la clase anterior o del capítulo tal, del libro tal, etcétera, 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 ¿ok? Vamos a la parte de temporalización. Aquí es muy importante, compañeros, porque aquí yo voy a determinar cuándo se va a abrir este cuestionario y cuándo se va a cerrar. Por defecto esto viene desactivado y si lo dejamos así, el estudiante va a poder entrar en cualquier momento a hacer este cuestionario. Entonces supongamos que yo le voy a habilitar este cuestionario al estudiante hasta el 28 de abril, a partir de las 8 de la mañana. Y se va a cerrar el mismo 28 de abril a las 7 de la noche, ¿ok? Entonces, cuando yo le estoy dando este rango de tiempo, esta franja horaria al estudiante, quiere decir que el estudiante puede entrar en cualquier momento de esta franja horaria. Pero la siguiente parte que viene más abajo tiene que ver con el tiempo que el estudiante va a tener para poder responder el examen. Entonces yo le estoy dando 30 minutos, así que él puede entrar en cualquier horario de esta franja de tiempo y desde el momento que inicie solamente le va a contabilizar 30 minutos. Por ejemplo, si el estudiante entró a las 12 del mediodía a hacer el examen o el quiz, a las 12:30 va a finalizar su periodo, ¿verdad? Ya sea que respondió todas las preguntas o no, ahí el cuestionario se le va a cerrar. ¿Qué sucede si el estudiante entra a las 6:50? Bueno, si bien es cierto, tiene 30 minutos, pero como entró a las 6:50, solo va a tener 10 minutos para responder, porque el cuestionario se va a cerrar a las 7. Entonces, ese detalle es muy importante. Luego, más abajo, cuando el tiempo se ha terminado, ¿qué queremos que haga el sistema? Normalmente aconsejamos que sea esta opción, que se envíe automáticamente. El tiempo se termina, el sistema cierra el cuestionario y envía lo que el estudiante respondió. Si le quedaron preguntas, pues quedaron sin responder y esas las fracasó. Pero esta opción le permite al estudiante no perder por lo menos lo que ya ha realizado. Hay muchas más opciones que no las vamos a ver, pero estamos dando las recomendadas para poder hacer un quiz o un examen. En la parte de calificación, observen que aquí en categoría ya me aparecen exámenes parciales y quizzes. Entonces yo puedo seleccionar quizzes y en la opción calificación para aprobar, aquí lo voy a dejar en blanco, vacío.
porque nosotros no utilizamos esto en una década. Todos sabemos que la calificación para aprobar del estudiante es 70, pero de la nota global, no de una actividad. Entonces esto no tiene sentido llenarlo. Intentos permitidos. Puedo escoger uno o dos los intentos que usted considere pertinentes. Si selecciona dos, se le habilita esta opción donde usted puede escoger si la calificación más alta de estos dos es la que vale, o se saca un promedio, o el primer intento es el que se le cuenta, o el último intento, ¿verdad? Entonces ya queda a criterio del profesor. En esquema, esto quiere decir que cada pregunta se va a mostrar por página, donde el estudiante va a contestar una pregunta, le va a dar siguiente para que en otra página se muestre la otra pregunta. Y el método de navegación puede ser libre o puede ser secuencial. Si usted lo deja en libre, el estudiante puede moverse de una pregunta a otra como bien le parezca, ¿ok? Puede estar en la 10 y pasarse a la 1, de la 1 a la 5 y así sucesivamente. Si usted lo pone en secuencial, el estudiante no puede saltarse de una pregunta a otra. Va a empezar en la 1, va a ir a la 2, a la 3 y hasta que termine. Entonces, esto es importante considerarlo al momento de poner el examen. Comportamiento de las preguntas, usted puede escoger si las opciones de respuesta se mezclen o se ordenen al azar. También el comportamiento de las preguntas, el tipo de retroalimentación, si después de que el estudiante responda a cada pregunta, usted le quiere dar una retroalimentación de lo que respondió. Entonces son opciones que están ahí, pero no es necesario aplicarlas todas, ¿verdad? Dependerá de cada maestro. Bueno, opciones de revisión, aquí no modificamos nada, en apariencia tampoco. Restricciones extras sobre los intentos, usted puede configurar una contraseña si quiere o forzar al sistema para que pase cierto tiempo antes de que el estudiante vuelva a crear otro intento. Retroalimentación global, en caso que el estudiante pues tenga un límite de calificación de 100, o usted puede poner uno acá, puede darle una retroalimentación si usted quiere, ¿verdad? Pero tampoco es obligatorio ponerla. En esta parte de restricciones de acceso, voy a explicarlo de una vez, esto va muy relacionado con, digamos, el acceso o el permiso que le queremos dar al estudiante para poder hacer este examen. Esto yo creo que en una década podría funcionar específicamente para el tema de solvencias, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un examen, el estudiante necesita mostrarme su solvencia. Entonces yo podría agregar un tipo de restricción acá y vamos a ver cuáles nos ofrecen. Fecha, esta no me sirve porque yo ya he configurado arriba fecha de apertura y de cierre. Entonces no tiene sentido crear una restricción por fecha. Calificación, pues tal vez tampoco sea la adecuada. Perfil de usuario, tal vez esta es la que me sirva más a mí. Cuando yo le doy clic en perfil de usuario, entonces yo puedo escoger acá, aquí yo puedo decirle, la restricción de acceso, el estudiante debe cumplir con lo siguiente. El campo del perfil de usuario, yo selecciono dirección de correo es igual a una dirección de correo de mi estudiante. Entonces, me voy a ir un momentito a la lista de participantes, y voy a suponer que Dodani Castillo es un estudiante y él ya me mostró solvencia, pero Brenda no me ha mostrado solvencia. Entonces, ¿qué hago? Copio el correo de Dodani y lo pongo acá en la restricción. Yo le digo que es igual. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema va a saber que cuando Dodani entre, porque está ligado a este correo, entonces le va a permitir ver este examen, porque yo estoy creando esta restricción. Le estoy diciendo que el estudiante debe cumplir con este correo. Supongamos que Brenda ya fue a negociar a contabilidad y ya le dieron solvencia. Bueno, agarro el correo de Brenda y lo pongo como una nueva restricción. Perfil de usuario, le digo que verifica el correo y que sea igual a este. En este caso, como ya tengo más de un estudiante, acá arriba yo voy a cambiar la opción. En vez de cumplir todas, yo le voy a decir cualquiera de. Al darle cualquiera de, no importa si entra Dodani o entra Brenda, los dos ya tienen autorizado ver y hacer el examen, ¿ok?
Entonces, esta parte de restricción de acceso la podría utilizar en ese sentido, cuando necesitamos pedirle al estudiante una solvencia y como lo he explicado, nos podría funcionar perfectamente. Muy bien, ya que tengo yo el examen ya configurado, voy a darle clic en guardar cambios y mostrar. Apenas he terminado la etapa 2. En la etapa 2 era crear el cuestionario. Entonces viene la etapa final donde yo voy a mezclar las preguntas al cuestionario o voy a agregar las preguntas al cuestionario. De hecho, aquí Moodle me dice, aún no se han agregado preguntas. Entonces, aunque el cuestionario está creado, el estudiante no va a ver ninguna pregunta porque no se han agregado. ¿Cómo agrego preguntas? Hago clic en el botón editar cuestionario. Al darle clic en editar cuestionario, esta es la página donde yo voy a agregar las preguntas a mi cuestionario. ¿Ok? Entonces, observo que no hay ninguna pregunta. ¿Cómo hago acá? Aquí hay un botón que dice agregar. Se abre un menú. Aquí yo selecciono la opción que dice de banco de pregunta. Al darle clic de banco de pregunta, yo puedo escoger la categoría y le voy a decir quiz 1. Entonces el sistema me va a cargar las preguntas que yo creé para el quiz 1. Marco la opción, el cuadrito que está acá, que se ve al lado izquierdo de la T, le doy clic y me va a marcar todas las preguntas de un solo. O puedo ir marcando pregunta por pregunta. Y le doy clic donde dice añadir preguntas seleccionadas a este cuestionario. El sistema me va a cargar estas preguntas y ahora el cuestionario ya tiene 2 preguntas. Recordemos lo que nos explicaba el profe Dani con respecto al libro de calificaciones. Vamos a trabajar en una calificación basada en 100 puntos. Acá arriba donde dice calificación máxima por defecto es 10. Yo lo voy a cambiar a 100 y le voy a dar clic en guardar porque este examen va a estar evaluado en base a 100. Una vez que se guarde ya queda ahí esta calificación máxima disponible. Pero la suma de las de las notas de las preguntas es de 2. Entonces yo debo de corregir esto y distribuir los puntos en cada pregunta de tal manera que me haga un total de 100. Como solo son 2 preguntas, yo le voy a dar clic en el lapicito y se me va a abrir el espacio para borrar ese número y poner 50. Presionar la tecla Enter para que se guarde y vea que ahora dice 51. Bueno, voy a modificar la otra. Pongo 50 y le doy Enter. Y ya alcancé el total. Este total de 100 debe coincidir con el total máximo de calificación. Entonces, si yo tuviera 10 preguntas, yo puedo jugar con los puntos para cada pregunta, pero la suma me debe de dar 100. Muy bien, voy a regresar a la página principal del curso y voy a ver que aquí ahora ya me va a aparecer el examen y vea que dice que está restringido. No está disponible hasta que cualquiera de la dirección de correo electrónico sea Dodani o Maldonado.buendía. Ellos sí tienen el privilegio para ver este examen. ¿Ok? Entonces, cuando ellos entren van a poder ver el examen y lo van a poder responder. Estas restricciones no es necesario ponerlas. Por ejemplo, en un quiz no vamos a pedir solvencia. Así que yo voy a entrar a editar, pero lo hice como ejemplo para un examen. Voy a entrar a editar y en restricciones de acceso voy a eliminarlas. Las quito y le doy guardar cambios y regresar al curso. Entonces, la única restricción va a ser de acuerdo a la fecha de apertura y la fecha de cierre. ¿Ok? Entonces, el quiz ya queda visible y los estudiantes van a poder entrar y verlo sin ningún problema. Cuando el estudiante entra al quiz, va a poder verlo. Voy a darle clic acá donde dice vista previa para simular cómo el estudiante lo miraría. Comenzar intento. Y aquí está. Entonces, tengo 2 preguntas. Aquí está el tiempo al lado izquierdo y me aparece la primera pregunta. Respondo y le doy siguiente. Paso a la siguiente pregunta. Respondo y le doy terminar intento. Entonces, así cada estudiante va a ir resolviendo el cuestionario y al profesor le va a llegar la información del estudiante que ha respondido el cuestionario. Muy bien, voy a salirme de acá y vamos a ver, déjenme ver la agenda, cómo vamos.